Hola a todos, les voy a explicar cómo es que funcionan los sensores inductivos y capacitivos. Comencemos. Los sensores capacitivos. El sensor está formado por un oscilador cuya capacidad la forma un electrodo interno, parte del propio sensor, y el otro externo constituido por una pieza conectada a masa. El electrodo externo puede realizar de dos modos diferentes. En algunas aplicaciones dicho electrodo es el propio objeto a sensar, previamente conectado a masa, entonces la capacidad en cuestión variará en función de la distancia que hay entre el sensor y el objeto. En cambio, en otras aplicaciones se coloca una masa fija y entonces el cuerpo, al detectar, se utiliza dieléctricos, se introduce entre la masa y la placa actividad, modificando así las características del condensador equivalente. Estos sensores se emplean para identificar los objetos, para funcionamientos contadoras y para toda clase de control, nivel de carga de materiales sólidos o líquidos. También son utilizados para muchos dispositivos con pantalla táctil como los smartphones, que son celulares inteligentes, o computadoras, ya que el sensor percibe la pequeña diferencia del potencial entre membranas de los dedos eléctricamente polarizados de una persona adulta. Estas son las partes del sensor capacitivo, que es un campo eléctrico, superficie activa, electrodo de tierra, LED, tornillos de ajuste y cable de conexión. Las ventajas de este dispositivo son algunas más que en el caso de los sensores inductivos. La primera ventaja es en común para ambos, detectan sin necesidad el contacto físico, pero con posibilidad de detectar materiales distintos del metal. Además, debido a su funcionamiento, tiene muy buena adaptación a los entornos industriales. Entre los inconvenientes se encuentra el alcance dependiendo del diámetro del sensor, puede alcanzar hasta 60 milímetros, igual que la modalidad inductiva. Otro inconveniente es el que depende de la masa a detectar. Y estos son algunos ejemplos de sensores capacitivos: control de nivel llenado de sólidos en un recipiente, detección de fluidos en contenedores tal como leche, botes de cartón, puede ser jugos, refrescos, tales. Los sensores inductivos. Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirven para detectar materiales ferrosos. Partes del sensor inductivo: 1. El sensor del campo. 2. El oscilador. 3. El demodulador. 4. Disparador Schmitt. 5. Etapa de salida. Este sensor, una corriente que circula a través de un hilo conductor que genera un campo magnético que está oscilando a ella. Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. Cuando una corriente circula por el mismo, un campo magnético es generado que tiene la dirección de las flechas anaranjadas. Cuando un metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de proximidad, este es detectado. La bobina o devanado del sensor inductivo induce corrientes Foucault en el material por detectar. Esta a su vez genera un campo magnético que se opone al de la bobina del sensor, causando una reducción en la inductancia de la misma. Esta reducción en la inductancia de la bobina interna del sensor trae aparejado una disminución en la impedancia a esta. La inductancia es un valor intrínseco de las bobinas o inductores, que depende del diámetro de las espiras y el número de ellas. El sistema de corriente alterna a la reactancia inductiva, se opone al cambio del sentido de la corriente y se calcula a la siguiente manera. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.